Está bien. Bien, siguiendo lo que desarrollamos en últimas clases que habíamos hablado de factores bióticos y factores abióticos, en- conviene desarrollar hoy lo que sería la alelopatía. Bueno, normalmente habrán escuchado esos términos a nivel de eh, fisiología vegetal, posiblemente, pero Ujú. bastante van a escuchar en cultivos uno, cultivos 2, pero que, que en realidad es la alelopatía. Así vamos al concepto, vamos a decir, de la palabra en sí, indica que dos organismos vivos se perjudican al estar juntos. Llamémosle esto en términos comunes una relación tóxica, ¿sí? Dice que normalmente se escucha entre las chicas, entre los muchachos, tengo mi novio tóxico, mi novia tóxica, y bueno, hoy para llamarle de una forma eufemística podrían decirle mi alelopático. Entonces, así no choca tanto, ¿verdad? Pero bien, eso es para descontraernos un poco y entrar en ritmo. Bien, todos los vegetales tienen exudados, tienen residuos que dejan al descomponerse, ¿ok? Y parte de eso es lo que hoy vamos a desarrollar y cómo esto puede ayudarnos en el manejo integrado de malezas. Finalmente, toda influencia química que tenemos sobre una planta es lo que podemos llamar alelopatía, ¿sí? Esto ya en 1937 lo decía Molish. Bueno, pero en realidad un concepto más actualizado de la Sociedad Internacional de Alelopatía, imagínense, hay una sociedad internacional que estudia la alelopatía, indica que terminan siendo un proceso donde se relacionan metabolitos y estos metabolitos terminan afectando crecimiento, supervivencia, desarrollo de sistemas biológicos, no solo netamente de una planta contra otra planta, ¿sí? Termina siendo entonces un fenómeno biológico, ¿verdad? Donde existe un organismo que produce un producto bioquímico que finalmente interfiere en la vida, en el desarrollo, inclusive en la supervivencia de otro organismo. Y cuando hablamos de cultivos, estamos hablando de poblaciones de organismos, ¿ok? Bueno, una diferencia que tenemos que hacer, alelopatía no es competencia. En clases anteriores hablamos de la competencia, ¿verdad? Entonces, que había, probablemente si llegaron a ver el video de ayer, encontraron ahí que hay vegetales que son mucho más competitivos a nivel de raíz, a nivel de arquitectura de hoja, arquitectura de planta, índice, área foliar. Aquí no tenemos, la alelopatía no tiene ninguna relación con la competencia. Es un fenómeno biológico que finalmente interfiere algún periodo de la vida de otro organismo. Y a lo que a nosotros nos interesa en esta materia es a los cultivos comerciales, ¿sí? Bien, haciendo esta diferenciación, competencia tiene relación con agua, nutrientes y terminan afectando en la producción de los organismos. Ahora, la alelopatía es netamente la liberación de sustancias al medio, ¿ya? Y esto termina afectando el desarrollo de los organismos. ¿Puede llegar a producir efectos en el rendimiento, etcétera? Sí, pero no es, vamos a decir, por competencia, ¿ok? Estos efectos alelopáticos pueden ser por autotoxicidad. ¿Qué sería autotoxicidad? Uno mismo termina haciéndose daño. En este caso,
por ejemplo, el cultivo del arroz, brisa sativa, termina siendo en determinadas condiciones inhibiendo la germinación del propio arroz, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de heterotoxicidad, es efecto interespecífico, o sea, entre especies. Por ejemplo, vamos a tener malezas que terminan afectando cultivos, vamos a tener cultivos que terminan afectando cultivos y cultivos que terminan afectando plantas que posiblemente sean malezas. ¿Cuál es la naturaleza de estas sustancias? ¿Están presentes en los organismos? ¿Varía de especie en especie? De acuerdo a cantidad, época, o sea que el ambiente interfiere, de hecho, en la formación de los compuestos alelopáticos. Puede variar con efectos genéticos o de ambiente. Una especie puede producir varios alelos químicos, por ejemplo, en raíz, en tallo, en hoja, en semilla. Entonces, esto termina siendo una interrelación. Es toda una ciencia muy interesante dentro de lo que es el manejo integrado de malezas. Ahora, existen más de 300 metabolitos intermediarios y que se dan a finales del metabolismo secundario. Entiendo que ustedes dan este semestre fisiología, si no dieron, no estoy sabiendo del programa, pero dentro de todos los procesos metabólicos se liberan sustancias, se liberan, vamos a decir, compuestos específicos que son intermediarios y estos podrían ser aleloquímicos finalmente. Aquí para entender el metabolismo del piruvato. El piruvato puede seguir dos caminos. Transformarse en carbohidrato. En la transformación de carbohidrato, él libera ácido dihidroxiquímico y finalmente para pasar al ácido shiquímico, que el shiquímico nosotros vamos a encontrar este ácido en algunas anotaciones cuando hablemos de glifosato, ¿verdad? Porque el glifosato es un herbicida bastante utilizado y el glifosato justamente inhibe una parte del proceso del ácido shiquímico. ¿Okay? Luego esto se pasa. Pueden seguir otro camino que en lugar de transformarse en carbohidratos, pasa directamente a aminoácidos. ¿Sí? ¿Y qué se libera? Aminoácidos, polipépticos, un sinnúmero de compuestos que esto dentro de la fisiología vegetal ustedes van a desarrollar con más detenimiento y puede seguir el camino de transformarse en acetato y de ahí libera ácido melarónico, ¿sí? O terpenoides y esteroides cuando terminan transformándose en ácidos orgánicos solubles en agua. O sea que prácticamente tenemos en todos los procesos de fisiología, tenemos avances de liberación de compuestos específicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les voy a señalar uno que es el sorgoleone. El sorgoleone es un compuesto que se genera principalmente en un cultivo que es comercial y algunas, vamos a decir, algunas malezas, ¿verdad? Que es el caso aquí del sorgo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en algunos casos, dentro del citoplasma de la célula, para llegar a la composición o descomposición de determinados productos compuestos, se genera
un aleloquímico que es el sorgo leone, que termina interfiriendo en la germinación de determinadas malezas, determinados cultivos. Bien, aquí esto, para que nos pase, ayer aprendí esto, que se borra aquí antes de pasar al... Ajá. Bien. Bueno, un aleloquímico llamado ácido cumárico es un importante componente de la lignina. Ustedes van a ver por botánica, también en fisiología vegetal, celulosa, hemicelulosa, lignina, que forman parte de lo que es la corteza normalmente de árboles y de otros vegetales. ¿Qué tenemos aquí? Efecto de concentración de ácido P-cumárico en el largor de las radículas del arroz rojo. Ayer hablábamos del arroz rojo, que es la misma Oryza sativa, pero de color colorado, de color rojo, que es muy complicado de manejar en los cultivos de arroz de riego. ¿Qué vemos aquí? Hay un testigo que es el control, que no se utilizó nada de ácido cumárico. El segundo, 1 milímetro, 1 ml de ácido cumárico, el otro 2 ml, el otro 3 ml, hasta 10 ml. Y fíjense cuál es el efecto sobre la radícula del arroz rojo. Cuanto más utilizamos, cuando usamos 10 ml de ácido cumárico, prácticamente esta radícula no creció. ¿Qué significará? Como vimos en clases anteriores, si tenemos una deficiencia en raíz, va a tener menos competitividad con relación a la extracción de nutrientes y agua. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la alelopatía no es directamente competencia, pero termina ayudando o interfiriendo en la competencia. O sea que la alelopatía puede ser o positiva o negativa de acuerdo al punto de vista. Bueno, a nivel de semillas, estos aleloquímicos sirven para evitar la descomposición. Así, eso a veces nos maravilla cómo una semilla de un determinado cultivo aguanta tanto tiempo. Es gracias a los aleloquímicos. También, lo que veíamos en clases pasadas, cuando la semilla tiene todas las condiciones de agua, temperatura, radiación, sustrato, y no germina, o puede estar muerta o puede estar dormida. Y en la dormencia ayudan también los aleloquímicos. Los aleloquímicos ayudan en la resistencia a la madera al ataque de plagas. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque generan un efecto repelente. Impide la germinación de semillas de malezas. Esto, como veíamos en clases pasadas, la particularidad de las malezas es que ellas no germinan todas de una vez, ¿verdad? Y eso influye directamente en los aleloquímicos. Repelente de insectos. O sea, todo eso que los olores, vamos a decir, de una salvia oficinales, que es la salvia que utilizamos para el mate o hacer un té. El olor, eso es un aleloquímico. El olor de la menta y menta piperita es aleloquímico. La citronela, que es un repelente de insectos, el olor que tiene es un aleloquímico, ¿ok? Y eso en determinadas concentraciones pueden servir tanto para insecticidas como para herbicidas. De hecho, determinada presencia de aleloquímicos impide el ingreso de patógenos, de insectos, de otras enfermedades o fúngicas, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo se va liberando estos aleloquímicos al ambiente? Nosotros tenemos, vamos a suponer que este es un cultivo de maíz. El
tiene su raíz, la raíz va exudando aleloquímicos, ¿sí? Tenemos hojarasca, que sería la cobertura de suelo, ¿sí? Esto se va descomponiendo también y se va lixiviando. A la par, las raíces, en la medida que crecen y van perdiendo su función, estas se van biodegradando. Las mismas terminan formando exudados y de nuevo aleloquímicos. En la parte aérea existe tanto de la hojarasca como del cultivo en sí una volatilización, o sea que compuestos aleloquímicos que se están liberando al ambiente. De hecho, para que todo esto ocurra, hacemos un repaso de lo que es edafología, que termina siendo la solución del suelo. Bien, la solución del suelo es no solo es la condición en la cual el cultivo puede absorber determinados compuestos, ¿ya? Porque el suelo simplemente con la parte eh, sólida no es, no es suelo. El suelo está compuesto de fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Y para que se dé la solución del suelo, tenemos que tener un equilibrio entre ambas, estas tres funciones. Bien, en la solución del suelo se fijan los compuestos orgánicos. Estos pueden tener una inactivación temporaria y de nuevo formar otra vez parte de la solución del suelo. Por degradación microbiana pueden formar aleloquímicos, ¿ya? Esto es un ida y vuelta entre absorción y absorción, absorbido y absorción, ¿sí? Que finalmente aquí lo que vemos que lo principal en todo esto es agua, más suelo, más gases. Entonces ahí tenemos la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa del suelo, que es lo que finalmente vamos a terminar conociendo como solución del suelo. Es por eso que si no tenemos una buena, vamos a decir, presencia de agua, la solución del suelo no va a generar todo este movimiento. Y ahí viene la lógica en el sentido de que vamos a ver más adelante, si no es hoy en alguna clase posterior que voy a grabar. Vamos rápido al ejemplo. Brassica napus variedad oleífera, que es el cultivo de la canola, ¿sí? Probablemente lo han visto en fotos. La canola es como un nabo de una floración espectacular en el mes de agosto, amarilla, excelente, muy lindo para ir a quitar fotos. Bueno, ¿qué normalmente se siembra después de la canola? Soja. Bueno, la canola tiene compuestos aleloquímicos que inhiben el crecimiento de la emergencia del cultivo de la plántula de soja. ¿Y qué necesitamos? Agua. Tener por lo menos unos 15 a 20 milímetros de precipitación. ¿Para qué? Para que se dé el lixiviado de estos aleloquímicos a profundidades superiores que terminen no afectando al cultivo de soja. Ese es un ejemplo claro de cómo, para que se dé la liberación en el ambiente, ¿sí? Tenemos que tener solución del suelo. ¿Ok? Bueno, entonces, para ir pasando, vamos a quitar.
Bueno, ¿qué mecanismos siguen? ¿Ah? Inhiben o afectan a la absorción de nutrientes, ¿ya? Porque los aleloquímicos terminan interfiriendo finalmente en todo lo que es el ambiente cercano a las raíces, a las radículas y a las raicillas, donde se tiene que dar el intercambio gaseoso y también el intercambio de fase sólida y líquida por ósmosis principalmente. Y cuando existe una presencia mayor de ácido cumárico, por ejemplo, tenemos una deficiencia en el intercambio de compuestos y el nutriente puede estar disponible, vamos a decir, un fósforo puede estar disponible, pero por el ambiente que envuelve el aleloquímico termina siendo más ácido o con un pH más alto, lo cual dificulta el intercambio de, de nutrientes de fase de suelo a raíz. Pueden interferir en la división celular, ¿ya? De hecho, vamos a ver, por eso aquellas radículas más cortas significan menor división celular. Y en el crecimiento podemos tener donde hay concentración de aleloquímicos. Si nosotros visitamos una parcela, por ejemplo, y no tenemos mucho conocimiento del historial de ella, puede que encontremos en algunos sectores plantas de menor desarrollo, sea el cultivo que sea, puede que termine siendo por deficiencia de caída del fertilizante, pero hay veces que es netamente suelo, pero dentro de suelo otra vez podrían ser concentración de aleloquímicos. Inhiben la fotosíntesis, terminan afectando la respiración y síntesis de proteínas. También hay cambios en la permeabilidad de las membranas, lo cual esto es altísimamente importante en la absorción de nutrientes. Cuando cambia el pH del entorno de la célula, dificulta la permeabilidad. Esto también dentro de la permeabilidad, disculpen, están lo de, vamos a decir, el inicio de absorción de agua para iniciar la germinación de las semillas, el proceso germinativo. Efectos en la actividad enzimática, o sea que tenemos 10 minutos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tal vez podemos hacer otra tanda de media hora a ver si no avanzamos. Si no, después dejo una grabación, ¿ok? Bien, el uso de sustancias alelopáticas, aquí ya entramos en la parte práctica en manejo integrado de malezas. Existe la alelopatía del cultivo sobre las malezas, que le decía al inicio, la alelopatía de las malezas sobre el cultivo y de los cultivos sobre los cultivos. ¿Ya? No es muy utilizado a nivel de mejoramiento genético. Estas sustancias alelopáticas normalmente confieren un sabor desagradable, olor, sabor desagradable. La alelopatía intraespecífica es cuando es dentro de la misma especie. Aquí vemos un ejemplo de cómo el cultivo, la alelopatía del cultivo, en este caso del sorgo, si se recuerdan, vamos un poco para atrás y teníamos el sorgo leone, ¿ah? Que es un aleloquímico dentro del metabolismo del sorgo. Y fíjense, cuando aumentamos los extractos de 0 a 150 partes por millón, ¿qué tenemos? El largor de la radícula, ¿de quién? Videns pilosa, en este caso Videns pp, sp. Videns pilosa es el capiuna, ¿ok? ¿Qué se da? Él, en lugar de tener, cuando está 0 de sorgo leones, de extractos de sorgo, su radícula está cercano a los
1.6 centímetros. En la medida que tenemos mayor concentración de sorgo, ¿sí? Tenemos una reducción a 0,2 centímetros. ¿Qué esto significa? Que hay una dificultad para Videns pilosa emerger. Ella germina, inicia su proceso germinativo, pero encuentra condiciones de extractos de sorgo leone y ella tiende a cortar el largor de su radícula, por lo cual dificulta la posibilidad de emergencia del Videns pilosa, que termina siendo una planta con posibilidad de ser maleza para el cultivo del sorgo. ¿Ok? Bien. Vamos al caso diferente. Efecto de las malezas normalmente es atribuido a la competencia y no siempre a la alelopatía. Acá vamos a una situación en el cultivo de la alfalfa. ¿Ya? Tenemos extractos de diferentes plantas que posiblemente puedan ser maleza. Digitaria, Cirsium, Amaranthus, Caruru, ¿verdad? Setaria, Chenopodium, Abutilum. Bien, como vimos en clases pasadas, el nivel de significancia que vemos aquí, las letras diferentes indican que son estadísticamente diferentes. Las letras iguales indican que son estadísticamente semejantes. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Se utilizaron extractos de estas malezas y vimos cómo se comportó en la germinación de la alfalfa. Ahora, 99% la alfalfa germinó sin ningún extracto de malezas. O sea que sin presencia prácticamente de aleloquímicos. Cuando empezamos a utilizar determinados compuestos, fíjense en el caso del Abutilon theophrasti, tenemos prácticamente solo 52% de germinación. O sea que el extracto, se pueden utilizar extractos de malezas para inhibir determinada germinación de cultivos, de semillas de cultivos. Esto se hace en laboratorio, pero esto se da a diario en el campo, cosa que nosotros no vemos y normalmente se dice, como vimos en la diapositiva anterior, se le culpa a que es la competencia. No, hay muchas malezas y están compitiendo agua, luz y suelo y radiación. No siempre es así. Bueno, aquí tenemos el caso de especies, vamos a decir esto, la cebada es un cultivo comercial que no tenemos mucho en Paraguay. Nosotros tenemos ya el subproducto que es de alto consumo en Paraguay, que es la cerveza. El arroz y el centeno. Fíjense, vamos a la cebada. La cebada afecta por inhibición de germinación y crecimiento al cultivo del tabaco, Nicotiana tabacum, y otros cultivos también. El arroz inhibe el crecimiento de Cyperus, por ejemplo, un tipo de pirií, Echinocloa cruzgalli, pata de gallina. El centeno inhibe el crecimiento y efecto de la fotosíntesis en tomate, en lechuga y algunos tipos de pirií. O sea que vemos también que los cultivos en sí, cultivos comerciales, vamos a entender eso, inhiben también por alelopatía el desarrollo de determinadas malezas y determinados cultivos en este caso, ¿sí? Bueno, aquí vemos, esto es sorgo, y el sorgo tiene efectos alelopáticos sobre Echinocloa.
Aquí tenemos caña de azúcar, Saccharum officinarum y efecto alelopático sobre el caruru, determinados tipos de Amaranthus. Aquí tenemos Amaranthus rotundus. Helianthus anus, el girasol, que tiene determinados efectos alelopáticos sobre 4 cantos. Ustedes después van a ir buscando. Yo le digo a veces el nombre científico, a veces el nombre común. Y Pomea batatas, que sería la batata dulce en sí, tiene efecto alelopático sobre los ciperus, sobre el pirií. Bueno, entonces vemos que es una maraña de situaciones en la parte aleloquímica que es bastante complejo. Bueno, esto sobre cultivo sobre cultivo. Esto es importante dentro del sistema de rotación de cultivos. Cuando hacemos trigo trigo sobre maíz, no solo porque son de la misma familia, Graminées, no es recomendable no solo por estas razones fitotécnicas, sino también por unas cuestiones alelopáticas, ¿sí? La oryza sativa le decía que es alelopático para el propio cultivo de arroz. ¿Y cómo podemos usar la alelopatía? Para coberturas muertas, ¿ah? Por ejemplo, en lugar de hacer sustrato de determinado producto, podemos tener braquiaria, por ejemplo, como cobertura vegetal, y él va a tener sus exudados, inclusive puede inhibir la emergencia de determinadas malezas. Incorporación de materia vegetal. No sé, esto es similar a lo que veíamos al inicio en maleza, la definición que decía no se conoce todavía una función específica de ella. Por eso también tenemos el potencial alelopático de determinados cultivos, es algo interesante de estudiar. Se podrían seleccionar cultivos, genotipos que tienen mayor potencial alelopático y para la síntesis de nuevos herbicidas. Aquí, por ejemplo, vemos a nivel de cobertura muerta. En rojo, perdón, el porcentaje de cobertura del suelo. En azul, porcentaje de plantas dañinas, número de plantas dañinas. Entonces, como título, el efecto de especies vegetales en cobertura de suelo por malezas e infestación. Aquí tenemos de 0 a 100. Bien, si hablamos de colza, que es la canola, que normalmente en Argentina se le conoce como canola,